a los participantes, a aquellas personas que han estado siguiéndonos tanto por redes sociales como presencialmente estas maratónicas jornadas que hemos venido trabajando desde ya 8 días, en donde tuvimos la primera actividad con la rueda de prensa y luego con el conversatorio y luego pues los días fuertes que han sido este día miércoles 1, 2 y 3. Es para mí un gusto estar en medio de dos profesionales, dos personas de la academia, tanto el máster Josmel Díaz Pérez, que nos acompaña de la Universidad Tecnológica Indoamérica, y también al doctor Iván Paredes, quien hará la exposición, la ponencia en primera instancia. El doctor Iván Santiago Paredes es licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, abogado de los juzgados y tribunales del Ecuador, doctor en Jurisprudencia, magíster en Derecho Constitucional, antropólogo jurídico en la especialidad de Derecho Indígena y Pluralismo Jurídico, asesor de la Asamblea Nacional en el año 2014, perito en Antropología Jurídica del Consejo de la Judicatura de Tungurahua en el periodo 2010-2015. También pues, ha desempeñado funciones como académico y docente universitario. Él nos estará disertando en esta primera jornada del día viernes 3 de diciembre, que también nos espera una maratónica jornada, que en la tarde cerraremos con la plenaria, sobre la gestión cultural en la Constitución Política del Ecuador, o el reconocimiento a la existencia de las culturas. Doctor Iván Paredes, muy buenos días, bienvenido al quinto Congreso de Gestión Cultural. Esta es la quinta jornada y pues el micrófono es suyo. Les pediría a los presentes un cordial aplauso como les hemos pedido para todos nuestros ponentes, por favor. Bueno, quiero en primer lugar empezar agradeciendo a la Pachamama. Gracias, Madre Tierra, por tu amor incondicional, tu alimento, tu energía y tu confortante cariño. Gracias por crearnos y mantenernos con vida. Gracias por tu oxígeno y sabiduría eterna. Gracias por ser parte de ti. Un saludo cordial a todas las personas que se encuentran aquí, al ingeniero Josmel Díaz, al magíster Javier Paredes, organizador de tan importante evento, el cual nos ayudará a conocer y a discernir sobre la realidad social de nuestro país. Bueno, empecemos. El tema que he creído prudente tocar en el día de hoy es el reconocimiento a la existencia de las culturas. El reconocimiento a la diversidad y existencialismo cultural que ha estado latente mucho antes de la independencia y República del Ecuador se ha constituido en un tema álgido de su formación, al punto que hasta el día de hoy no se ha podido entender y aceptar. No basta únicamente que esté plasmado en un trozo de papel o en una normativa legal, sino que debe reflejarse en el convivir diario de su población, admitiendo que ocupamos un apreciado territorio compuesto de indígenas, mestizos, negros, colorados, campesinos, montubios, entre muchos más, debiendo admitir que nuestra gran riqueza cultural que nos hace únicos dentro de este planeta Tierra. Eso es Ecuador. Mucho antes de la formación de los estados, las poblaciones indígenas ya ocupaban el territorio americano. Investigaciones demuestran que tiene una antigüedad de 40.000 años, es decir, cuando los europeos llegan a este continente existían ya grandes organizaciones culturales que correspondían a un periodo de desarrollo histórico anterior al de ellos. El florecimiento de las culturas americanas comparadas con el periodo histórico equivalente del Imperio Romano era superior en todo sentido. Se sabe que Roma, en su época de mayor desarrollo, llegó a tener hasta 300.000 habitantes, mientras que, a dicha fecha, la ciudad de Tenochtitlán, hoy Distrito Federal de México,
contaba con 600.000 habitantes, demostrando que nos acostumbraron a una concepción servil de la cultura y dentro de la más típica alineación que dio como resultado la desvalorización de las culturas originarias de este inmenso territorio. Desconocer la existencia de los pueblos originarios es desechar el proceso histórico milenario que ha entregado un sinnúmero de aportes a la actual presencia social. Señalar que no conocían la escritura porque los españoles no encontraron libros es totalmente incorrecto y científico. Por ello, es menester mencionar que los europeos no conocieron el papiro como sinónimo de papel y no de otros equivalentes como los cueros de pergamino, sino que lo importaron desde China en el siglo XIV. Los mayas ya conocían la escritura jeroglífica, que no le pide favor a los jeroglíficos egipcios. En lo referente a la legislación de los pueblos originarios, desde el preincaico hasta la actualidad, mantenían de manera estricta las disposiciones de sus jerarcas y jefes de cada pueblo, formando parte de un sistema de gobierno similar a las constituciones de los estados. Su norma suprema consistía en el Ama Shua, Ama Yuya, Ama Kilia, Ama Ishka Yuyay, que significa no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser perezoso, no ser desleal. Aquello también lo encontramos en la actual Constitución de nuestra República del Ecuador, en su artículo 83, numeral 2. Es así donde se aglutinan todo un universo de principios que deben regir un sistema de vida social, cultural, económico, político, jurídico y administrativo, englobado en una cuadratura cosmológica. Con la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanajaí, en las Antillas, el 12 de octubre de 1942, empieza el proceso de sometimiento y desconocimiento cultural de los pueblos originarios de América. Hernán Cortés conquistó México en 1521. Francisco Pizarro asaltó el Cusco en 1533. Quito fue fundada el 6 de diciembre de 1534. Y así, a sangre y fuego, se rompieron las civilizaciones originarias de América. Se destruyó su escritura, su idioma, su arquitectura, su arte, su ciencia, su idioma, su idiosincrasia, su etos de pueblo, su solidaridad comunitaria, sus dioses. Se atacó con el único objetivo de exterminar y desconocer su existencia. Durante la invasión española en el territorio que hoy lleva el nombre de Ecuador, los generales de Atahualpa, tanto Rumiñahui, Quisquis y Calicuchima, ofrecieron fuerte resistencia a la conquista. Defendieron la libertad y los derechos de nuestros pueblos, prefiriendo la tortura y la muerte al sojuzgamiento. No aceptaron bautizarse en la religión católica, ni la imposición de nombres de lengua extranjera. Así comenzó una dura resistencia que hasta el día de hoy se encuentra vigente. Nos trasladamos a la época de la Real Audiencia de Quito. Los alzamientos de los sectores indígenas fueron frecuentes. Es allí donde podemos citar los movimientos más importantes, que es el Patate en 1770, el movimiento de Píllaro también en 1770, el alzamiento de Guano en 1776. En la provincia de Imbabura hubo otro movimiento en 1777, en Perileo y Quizapincha en 1780, un segundo movimiento en Píllaro en 1800, en Guamote y Columbe en 1803, entre muchos más levantamientos que hubo del sector indígena. De estos hechos históricos se desprende que seamos un solo pueblo, una sola nacionalidad, una sola identidad, unidos en igualdad dentro de esta hermosa diversidad. Sin duda, un paso firme para avanzar en la construcción de una sociedad amigable, gobernable, diversa, equitativa e intercultural es conocer nuestro proceso histórico, es decir, una diserción de la experiencia jurídica, política, institucional, ideológica, económica y social que hemos vivido en el sistema colonialista, independentista y republicano, para identificar las estrategias y los mecanismos de dominación territorial
y sobre todo mental que sufrieron nuestros pueblos, cuyas repercusiones siguen influyendo incluso hasta el día de hoy. En esta concepción de la realidad que se formó a lo largo de diversas etapas del proceso histórico, dio lugar a que la población española y sus descendientes se miren, piensen y definan como superiores ante el mestizo, el indio, el negro, el mulato y otros grupos poblacionales considerados de bajo prestigio social. En base a esto, el fraile Bartolomé de las Casas señaló que los miembros de los pueblos y nacionalidades deberían ser tratados como personas y liberados de la esclavitud, lo que llamó la atención al Papa de aquel entonces y emitió una bula determinando que los indios también tienen alma. No así el sacerdote Juan Gímez Sepúlveda, español, fue aquel que dijo: estos indios perezosos no tienen alma. Pero la independencia del territorio, que hoy se llama Ecuador, si bien está formada dentro del contexto jurídico-social, no responde a la realidad de los pueblos indígenas, afros y mestizos, que quedaron relegados a sus derechos. No se demostró tampoco un proyecto político diferente al sistema colonial. Y esto lo podemos vislumbrar en los grafitis que se han expuesto en diferentes partes del país, como aquel que dice: un día más de despotismo y primero de lo mismo. Al no cubrir las expectativas de la población ecuatoriana, se podría afirmar que la independencia quedó inconclusa. En el inicio de la vida republicana, los indígenas aspiraron a tener la opción de elegir y ser elegidos, es decir, ser parte integrante en la vida política del nuevo país. Podemos evidenciar en las constituciones de 1830 y 1835, en sus artículos 11 y 8 respectivamente. Pero su reconocimiento no tuvo lugar porque la ciudadanía estaba simplemente dirigida para quienes poseían patrimonio, sepan leer y escribir, ser mayor de edad. Recordemos que las mujeres y los menores de edad quedaron al margen de aquel sistema estatal. Trajo autonomía política, pero no justicia. Por ello lucharon Fernando de Aquilema, Juan León Mera, Juan Montalvo, Federico González Suárez, Eloy Alfaro, Dolores Cacuambo, María Luisa Gómez de la Torre, Manuel Agustín Aguirre, Nela Martínez, Tránsito Maguani, entre muchos otros. Todos ellos, desde sus realidades y coyunturas, reivindicaron los derechos de la gente y promovieron en la memoria de los pueblos la necesidad de superar la visión homogeneizante y excluyente que ha caracterizado a la historia de nuestro país. Desde su creación en 1830, sus constituciones, hasta la de 1998, niegan tácitamente la existencia de los pueblos y nacionalidades, caracterizándose por su visión hegemónica y excluyente. En sus normas y mandatos se evidencia la parcialidad de los intereses de los sectores privilegiados de la sociedad a lo largo de este periodo histórico. Podemos ahí revisar la Constitución del 23 de septiembre de 1830, la primera Constitución del Ecuador, que en su artículo 12 señala: para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía se requiere ser casado o mayor de 22 años, una limitante ya para los pueblos indígenas. 2. Tener una propiedad raíz, valor de 300 pesos, o ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente, doméstico o jornalero. 3. Saber leer y escribir. También la Constitución Política del 13 de agosto de 1835, que fue dada en la sala de sesiones de la Convención de Ambato a los 30 días de julio de 1835, en su artículo 9 reza: son ciudadanos activos del Ecuador los que reúnan las siguientes cualidades. 1. Ser casado o mayor de 18 años. Aquí se disminuye la edad para las personas que pueden tener ya 18 años, ya pueden ser ciudadanos ecuatorianos, pero sin dejar de cumplir el resto de requisitos. También el numeral 2 dice: tener una propiedad raíz, valor libre de 200 pesos, o ejercer una profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente, doméstico o jornalero. Recordemos que en la Constitución de 1830, 5 años antes, pusieron como valor libre debía tener 300,000 pesos,
en 1835 lo disminuyeron a 200 pesos, perdón. Y lógicamente tenían que saber leer y escribir. Esa fue la limitante para que los miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas puedan ser parte del nuevo territorio que se estaba formando. Se consiguió un Estado con normas y leyes homogéneas y excluyentes, que resultó en la creación de instituciones públicas regidas por políticas del mismo tipo, con autoridades y empleados formados dentro de la misma ideología. El sector mestizo, por su lado, renegaba de una parte de sus orígenes y con ello vivía un hondo conflicto existencial que trataba de resolver discriminando a otros estratos de la población considerados inferiores, como los indígenas y los afrodescendientes. Esta discriminación y opresión histórica dio como resultado la formación de una baja autoestima de dichas poblaciones que se vieron vaciadas por sus referentes culturales. Han tratado de imitar los patrones de la cultura dominante. La concepción de la raza vencida se ha visto alimentada por un pensamiento de queja constante y su victimización, que ha contribuido a empobrecer el espíritu y la dignidad de las personas y de los mismos pueblos. Y así nos hemos formado en una república de blancos y una república de indios. Dentro de una misma realidad social, los indígenas aprendieron a resistir y sobreviven como pueblos hasta el presente, con sus culturas, sus lenguas, sus idiomas, sus formas de organización, siendo una parte fundamental de nuestra población. De este choque cultural y de la propia dominación fue surgiendo una identidad con elementos de dos raíces, el mestizaje. No como una mera suma de lo indígena, lo hispano y lo negro, sino como una nueva realidad, con caracteres propios, con identidad distinta, muchas veces contradictoria. Este mestizaje no es un hecho racial, es ante todo una realidad cultural, aunque sin duda se ven rasgos indígenas junto a blancos o europeos y negros o afroamericanos. En nuestra población mestiza, su carácter fundamental está dado porque sus ideas, sus costumbres, su religiosidad reflejan una compleja identidad cultural. Es tarea fundamental de todos los ecuatorianos recuperar la dignidad identitaria, no solamente en los libros y las leyes, sino en el devenir diario, en las relaciones ciudadanas y sociales, y trabajar en la reconfiguración de nuestras matices culturales e históricas, entendiendo, aceptando y reconociendo la valerosa resistencia histórica de los antepasados indígenas, que son los antepasados de los ecuatorianos. Es así que en Tungurahua, sin lugar a dudas, es un referente de aceptación y reconocimiento a la existencia de las culturas, donde convergen varios pueblos indígenas de una misma nacionalidad, los quichuas, en unidad y armonía histórica, con el mestizaje, los negros, campesinos. Todos ellos han podido convivir en fraternidad, amparados y protegidos por la riqueza y abundancia de esta tierra, que ha dado la fuerza para superar sismos y terremotos, gracias a la Madre Tierra, nuestra Pachamama, que sabiamente nos ha brindado para entender que la unidad en el reconocimiento nos hace más fuertes y valiosos en el derrotero de la vida. Eso es Tungurahua, eso somos nosotros. Desde allí, en esta hermosa provincia, tenemos 4 pueblos indígenas, que son los Salasacas. Les he hecho una síntesis lo más minucioso posible de los pueblos que se encuentran en nuestro territorio tungurahuense. Salasaca, ubicada en el cantón Perileo, a 14 kilómetros de la ciudad de Ambato, de origen puruá, llegaron con Tupac Yupanqui desde Tiwanaku a tierras tungurahuenses. También tenemos a Chibuleo, que está ubicada en las faldas del majestuoso Carihuaylazo, al sureste del cantón Ambato. De origen milenario, emparentados con la nación de los panzaleos. Tenemos a los Tomabela, ubicado al sureste de la ciudad de Ambato. Su cosmovisión radica en la relación del ser humano con la Pachamama. El Taita Carihuaylazo, uno de los dioses al que le rendían ferviente culto. Tenemos a los Quizapincha, pueblo preincásico que proviene de los panzaleos, antepasados asentados aproximadamente desde el siglo XVII en tierras tungurahuenses. Y lógicamente tenemos a Pilawini, un pueblo indígena que el día de hoy en la actualidad se autodefine como pueblo indígena, ubicado a un costado de la vía Ambato-Guaranda, a 3.300 metros sobre el nivel del mar.
tiene una gran organización como la COCAF, que significa la Corporación de Organizaciones Campesinas Agrícolas de Pilahuín. En los actuales libros o en el registro a nivel del país, Tungurahua está compuesta por los 4 primeros territorios indígenas, por los 4 pueblos indígenas, que son Salazaca, Chiboleo, Tomabela y Quizapincha. Pero la misma Constitución y tratados y convenios internacionales le dan la vía libre a los pueblos para que se autodefinen. Es por ello que hay que tomar en cuenta que Pilahuín ya se considera como pueblo, ya no es parte del pueblo de Tomabela. Ahora ya es otro pueblo más independiente, y eso tiene que registrarse en el Ecuador. Ya no tenemos 4 pueblos indígenas, hoy tenemos 5 pueblos indígenas. Con lo expuesto, podemos entender que igualdad y diferencia no son 2 nociones contrapuestas, por el contrario, constituyen 2 dimensiones de justicia social. Este es el sentido de la unidad en la diversidad. De ahí que para construir una sociedad democrática y pluralista, la orientación estratégica busque la transformación en 3 planos articulados entre sí. 1. El socioeconómico, para asegurar la igualdad. 2. El político, que permita cambios en la estructura del poder, de manera que la diferencia deje de ser un elemento de dominación y opresión. Y 3. El sociocultural, encaminando al reconocimiento de la diferencia para abrir las posibilidades para un aprendizaje entre culturas. Con lo dicho, la tarea más compleja para el presente y el futuro es articular las diversidades en un marco de unidad nacional, desarrollando la unidad en la diversidad, con alto sentido de reconocimiento a los otros, profundizando nuestra democracia y pensando que podemos engrandecer a la patria, de la cual todos somos parte integrante, manteniendo nuestras múltiples diferencias que nos unan y nos hagan sentir identificados en nosotros, sabiéndonos al mismo tiempo parte de la América andina, latinoamericana y su comunidad universal. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Iván Paredes. En este proceso, en estas jornadas del Congreso de Gestión Cultural, sin duda la presencia de un jurisconsulto muy vinculado al movimiento indígena desde su practicidad, su experiencia y su conocimiento es muy importante. Él nos ha señalado algunos elementos. Empezó agradeciendo y pidiendo también pues al Congreso que agradezcamos en primera instancia a esta hora de la mañana, ha sido nuestra primera ponencia, a la Pachamama, pidiendo gracias por lo que tenemos. Luego ha señalado de que ya nuestro territorio tenía pues 40.000 años de ser habitado antes de la llegada de los ibéricos. Ha mencionado algunos de los años importantes en el proceso de colonización, el propio 1492, el descubrimiento de Colón, en 1521, en el proceso de dominación mexicana, la propia fundación de San Francisco de Santiago de Quito primero y después de San Francisco de Quito, que a propósito pues está en este fin de semana por recordarse un año más de su fundación, y que nos están viendo, hay muchos compañeros de la corporación y gente que nos está viendo a través de redes en Quito. La resistencia también nos ha señalado de que todo este proceso nunca dejó de haber resistencia. Señaló varios procesos de levantamiento, de insurrección, de resistencia precisamente a ese proceso de invasión colonial que se dio en esa fase de la historia de la humanidad. Señaló también una frase del Fray Bartolomé de las Casas, en donde pues, se reclamaba a la corona ibérica que los miembros de los pueblos y nacionalidades deben ser tratados como personas, elemento que posibilitó contradicciones dentro de la propia corona y generó pues una serie de normativas que también provocaron levantamientos sociales. Señaló ya en el proceso de la Liga Republicana que el Ecuador que nace en 1830 y tiene su primera constitución,
ya tiene un proceso dentro de esa Carta Magna, nace como una república con elementos excluyentes en su matriz constitucional. La segunda constitución que se da en nuestra ciudad, en la ciudad de Ambato, habla, y nosotros lo hemos subrayado acá, de ciudadanos activos. Y sí nos deja la pregunta, ¿no? ¿Qué querrían decir los constitucionalistas de 1835 con eso de ciudadanos activos? ¿Cuáles serían los inactivos? Habla también entonces de que se consolidó una sensibilidad, una subjetividad, una percepción de que hay la república de los vencedores y la república de los perdedores, la república de los blancos y de la raza vencida, ¿no? Que todo el movimiento indigenista del siglo XX pues lo fue rescatando y denunciando. Habló también de Tungurahua, de nuestra provincia, que es una provincia netamente quichua, y que a esta población quichua nosotros les acompañamos. Nosotros los mestizos, nosotros los afroecuatorianos, nosotros los agricultores, los campesinos, los obreros, los intelectuales, los trabajadores del arte, los gestores culturales. Habló de las 4 nacionalidades, los 4 pueblos que existen en Tungurahua, y también pues ha dado algunos señalamientos, algunas propuestas respecto de lo que debería ser una democracia pluralista, ¿no? Esta democracia que tiene que basarse en los elementos socioeconómicos, en el elemento objetivo de la sociedad, ¿no? El elemento económico, el elemento político, el tema administrativo, y algo que nosotros como gestores culturales nos interesa, y es lo que estamos reclamando en todas estas jornadas, que es el tema de carácter cultural, ¿no? Creemos que la cultura, además del ejercicio de la fuerza, de lo político, de la coacción económica, es y debe ser parte necesaria de un pilar más de la estructura de la sociedad. En ese sentido nos deja el mensaje de articular las diversidades con un alto sentido de reconocimiento a las otras diversidades. Ha sido pues, y claro, tenemos aquí unas 2 inquietudes que quisiéramos formularlas, pero quisiera pedir el aplauso, el agradecimiento al doctor Iván Paredes en su exposición para pasar a la jornada de preguntas y respuestas, por favor. Si tiene alguien en el foro alguna inquietud. Si no, pues nosotros teníamos en la mesa aquí unas 2 preguntitas sencillas, doctor. Primero, esto nosotros lo vamos a poner en el titular de nuestro medio de comunicación, TSN, el Periodismo Digital, que es el medio de comunicación de la Corporación Gestión Creativa Iberoamericana. Esto de que no serían 4 pueblos los que tiene Tungurahua, que todos sabemos que Tungurahua cuenta pues con 4 pueblos, sino serían 5 pueblos, y esta aseveración, esta afirmación emana aquí en el 5º Congreso de Gestión Cultural. Si nos podría ampliar un poquito sobre ese tema, por favor. Sí, muchísimas gracias por los aplausos. Creo que este público tan diverso y tan elocuente a uno le llena, le congratula de sus aplausos y de su atención. Bueno, refiriéndome a la pregunta que me hace el señor Magíster, el Ecuador, en el año 1982 aproximadamente, la CODEMPE registró a los 4 pueblos de Tungurahua: Salazaca, Chibuleo, Quizapicha y Tomabela. Pero los convenios y tratados internacionales, es así, el convenio de la OIT, señala que podemos, o que cualquier pueblo puede autodefinirse como pueblo, siempre y cuando cumpla las ciertas formas de organización. Pilahuí lo ha hecho. El registro es muy difícil en el Ecuador realizarlo, pero como ellos tienen esa parte primordial de la autodefinición, ellos en este momento se están ya definiendo, se están autodefiniendo como un 5º pueblo de Tungurahua. Recordemos que ellos eran parte de los Tomabela, pero los Tomabela no abarca solamente en la provincia de Tungurahua,
también abarca parte de los pueblos y comunidades de la provincia de Bolívar. Y al ser un referente Pilahuen, no solamente de Tungurahua, sino de todo el sector, de toda la zona central, de Sierra Central, creo que es prudente y consecuente de que se autodefinan como pueblos. Ellos tienen su propia vestimenta, tienen su propio poncho, no es un poncho propio de ellos, de los pilahuines. Entonces es necesario que sí, que las autoridades del Ecuador y que se encuentran en este momento en sus cargos, tomen en cuenta a que ya Tungurahua tiene que ser reconocido con 5 pueblos indígenas. Y eso es muy importante. Tal vez eso se va a contraponer a diferentes provincias que disponen de un solo pueblo o máximo 2 pueblos. Recordemos que solamente, y es motivo de orgullo aquello también, recordemos que Imbabura y Tungurahua son las únicas provincias del Ecuador, de las 24 provincias, que tiene 4 pueblos indígenas. El resto de provincias máximo alcanzan a 2 pueblos indígenas. Entonces eso también se hace una contraposición para aceptar al pueblo de Pilahuen como un 5.º pueblo indígena. Pero por el respeto y por el derecho que les faculta, considero que sí es necesario que sea considerado ya Pilahuen como un 5.º pueblo indígena. Nada. Muy bien y muy interesante. Si es que tal vez hubiese alguna inquietud, alguna otra inquietud, quisiéramos resolver un poquito, conversar sobre el tema. El doctor es un activo articulista, militante del sector indígena y del indigenismo. ¿Qué vigencia tiene el indigenismo y cómo se impactaría un poco con el tema de la gestión cultural? ¿El indigenismo está vigente? ¿Cuál es la percepción desde ahí? El estudio antropológico nos lleva a vislumbrar aquellos procesos históricos de los pueblos y de las nacionalidades indígenas. Ese referente de pensamiento, de conocimiento, de visión, hace que nosotros nos convirtamos en defensores activos y hasta en luchadores por los derechos de los pueblos y las nacionalidades indígenas. El indigenismo está vigente. Recordemos que para que la Constitución del 2008 en Montecristi sea aceptada o sea aprobada, muchos gestores activos indigenistas lucharon. Y esa es la gran diferencia. No es el hecho, el indigenismo, las personas que nos consideramos indigenistas, somos aquellos